El título de este mensaje es Lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Ezequiel 1, versículos 2 y 3 dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, versículo 3, ¿cómo empieza? Vino palabra de Jehová. A ver, vamos a decirlo todos juntos. Vino palabra de Jehová. Bien, vamos a saltar al capítulo 3 de Ezequiel, versículo 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días, ¿qué ocurrió? Vino a mí palabra de Jehová, diciendo ¿sí? Vamos a saltar al capítulo 6 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. La primera parte, ¿cómo empieza? Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Vino a mí palabra de Jehová. Lo primero que quiero mencionarles es que el libro de Ezequiel tiene que ver con esto, con el reconocimiento que Ezequiel hace de la voz de Dios. El reconocimiento que el profeta hace de la voz de Dios. Él no dice, escuché algo por ahí, me parece que era Dios, creo que en una de esas Dios me está queriendo decir algo. No, él reconoce, él tiene claro que es Dios el que le está hablando. Y por eso afirma, leímos solamente 3 versículos, donde Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Pero en este libro de Ezequiel, esa expresión, vino a mí, aparece 50 veces. 50 veces. Ezequiel tiene, si no me equivoco, 48 capítulos, y en esos 48 capítulos, Ezequiel menciona 50 veces, vino a mí la palabra de Dios, diciendo ¿Tiene 48? Sí. En 48 capítulos, este hombre menciona 50 veces, vino a mí palabra de Jehová, diciendo. O sea que el libro podría describirse tranquilamente como la voz de Dios al profeta. Por ejemplo, si yo pudiera ponerle un subtítulo, quizás sería ese: Dios sigue hablando. Dios quiere hablarte. Y lo interesante de esta expresión es que Ezequiel se hace cargo. Él no dice, Dios le está hablando al vecino, Dios le está hablando al pueblo, Dios le está hablando al que está al lado mío. Ezequiel dice, vino a mí, palabra de Dios, diciéndome tal cosa. Es importante que nosotros en este tiempo, si queremos madurar espiritualmente, aprendamos a hacernos cargo de la palabra. La palabra de Dios, cada vez que es expuesta, no es para el vecino, aunque también lo es, sino que nuestra declaración debiera ser, vino a mí, palabra de Dios. Vino a mí, palabra de Dios. Claro que Dios le habla al que tenés al lado también. Dios me habla a mí, yo tengo las primicias siempre de lo que voy a enseñar, de lo que voy a hablar el próximo domingo. Por eso puedo transmitirlo también. Ahora, la madurez implica hacerse cargo de lo que Dios nos está diciendo. La madurez no viene diciendo, bueno, esto es una palabra más. No. La madurez espiritual viene cuando vos y yo podemos decir, Dios me está hablando a mí. Y no me puedo hacer el loco. No me puedo hacer el distraído. Dios me está hablando a mí. Eso fue lo primero que entendió Ezequiel. Dios me está hablando a mí. Si en 48 capítulos aparece 50 veces esa definición, esa declaración, algo significa. Entonces, no nos podemos hacer los desentendidos de lo que Dios nos está hablando.
Porque el éxito en nuestra vida, ministerial, espiritual, familiar, laboral, económica, dependerá de cuánto yo y vos, o vos y yo, aprendamos a oír la voz de Dios. En nuestra vida jamás va a haber éxito independiente o independientes de la voz de Dios. No va a haber éxito. En la vida en general no podremos nunca alcanzar el éxito si no aprendemos a depender de la voz de Dios, de lo que Dios nos está diciendo. Por eso Dios está interesado en hablarnos, porque algo sabe Dios de todo esto. Y cada vez que Dios trae una palabra es porque Dios quiere corregirnos en algo. Cada vez que Dios nos habla, Dios viene a cortar lo que no sirve, a separar lo que está mal y a decirte, este es el camino por el que yo quiero que transites. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Ezequiel, habiendo madurado espiritualmente, producto de las experiencias que estaba teniendo este hombre con Dios, podía entender cuándo era Dios el que venía directamente a él a decirle algo. Dios no busca mediadores. Es decir, Dios le da pastores a la iglesia para guiar a la iglesia, pero en la semana también Dios quiere tener una cita con vos donde Dios pueda hablarte. Para eso hay que pasar tiempo con Dios en oración, leyendo la Biblia y dejando que Dios te hable. ¿Sí? Porque Dios quiere hablarte. Dios está interesado en darse a conocer en estos tiempos también. Y los que puedan oír a Dios hablando claramente van a sacar una gran ventaja respecto del resto. Esto es así. Por eso Ezequiel estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque con cada palabra que Dios le daba, él ya sabía lo que iba a suceder. Esa es la gran ventaja que vos y yo tenemos al tener la Biblia. Nosotros sabemos lo que viene mañana, dentro de un mes. ¿En serio? Sí, no hace falta leer el horóscopo, ni que te lean la mano, ni que te lean no sé qué pavada. Leemos la Biblia y sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Mirá si no tenemos ventaja. ¿Sabés qué va a suceder? ¿Querés que te lo diga? Cada vez la cosa va a ir de mal en peor. ¿Viste? Entonces yo me preparo. Y eso te permite a vos también prepararte. ¿Para qué? Para cuidar lo que es valioso. Para cuidar tu relación con Dios. Para cuidar tu relación con la iglesia. Para cuidar tu relación matrimonial. Para cuidar tu relación con tus hijos. Para valorar lo que quizá hasta hoy no hemos valorado. Guarda. Porque después que perdemos las cosas, las lloramos. Tengamos cuidado. Es un tiempo para darle valor a las cosas importantes, empezando por nuestra relación con Dios. La voz de Dios fue muy clara para Ezequiel. Ezequiel no dudó nunca. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: vino a mí palabra de Jehová diciendo 50 veces. Es la declaración de una persona que ha madurado espiritualmente. Yo te animo que en este tiempo vos busques que Dios te hable, para que Dios pudiese hablarle y Ezequiel pudiese distinguir la voz de Dios claramente. Él tuvo que primeramente quemar todas las otras voces, incluida la de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le hacemos decir a Dios lo que nosotros queremos que Dios diga. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios escucha y dice: pero yo nunca te dije tal cosa. Yo nunca te prometí tal cosa. Porque nosotros queremos hacer que Dios se convenza de algo que Dios nunca, absolutamente nunca dijo. Entonces, Dios tiene que matar las voces externas, incluida la voz interna de nuestra conciencia. Esa vocecita que te dice: pedile esto, pedile esto. Entonces cuando Dios escucha, dice: yo nunca lo prometí.
Yo nunca te dije que la vida en la tierra iba a ser todo color de rosa. Nunca te lo prometí. Yo nunca te prometí que la vida en la tierra iba a ser lo que vos creíste, engañado por quién sabe quién. Yo te prometí, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicciones. ¿Viste qué linda promesa, no? Hermosa. Porque nadie quiere tener aflicciones. Ahora, también la Biblia dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, esa no me gusta tanto. Dios no prometió que íbamos a vivir acá sin problemas. Nunca. Y eso hace daño. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no entendemos esto, nos ponemos mal, entramos en crisis. Pero es la Biblia la que está diciéndonos que eso tiene que suceder. Tiene que suceder. Lee el libro, la carta de Pedro, la primera y la segunda. Te vas a encontrar con un Pedro que, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo una y otra vez que nuestra fe va a ser probada, tiene que ser aprobada y finalmente será, si es aprobada, alabada. La fe tiene que ser probada. ¿Cuántos tienen fe acá? Ahora nadie levanta la mano, pero yo no quiero ser probado. ¿Tenés fe? ¿Sí? Entonces esa fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Por eso arranqué el año diciéndole, va a ser un buen año, tranquilo, no entremos en pánico ni cosas raras. No se turbe, dijo Jesús, vuestro corazón. Ahora, no será sin pruebas. No será sin crisis, sin dificultades, porque la fe, tu fe, se tiene que probar. Se tiene que probar. Y a veces Dios te va a hacer pasar por fuego. Y a veces Dios te va a hacer pasar por un desierto interminable. ¿Cuándo termina esto? Cuando Dios diga. Lo que Dios diga. Y a veces Dios te va a hacer pasar por un mar, aguas profundas, para ahogar todo lo que tiene que morir en nuestra vida. Hay cosas que en este año tienen que morir en nuestra vida. El ego, el orgullo, el yo, todo lo humano tiene que ser quemado, tiene que ser muerto. Lo venimos hablando hace por lo menos 3 semanas atrás. Por eso Ezequiel pudo decir, ahora sí dice quién es el que me habla, es Dios. Porque cuando las voces de alrededor no son quemadas en su totalidad, escuchamos la voz de aquel, de fulano, de mengano, de sultano, y nuestra voz se construye a partir de esas voces. Nuestra vida, perdón, se construye a partir de esas voces. Y pasa a ser más importante la voz de un hombre que la voz de Dios. Pasa a ser más importante la voz de tu patrón, la voz de tu compañero, la voz de aquel, del otro, que la voz de Dios. Entonces Ezequiel estaba confiado porque primero él entendía, en su propio nombre él llevaba grabado algo importante: Dios es mi fuerza. Dios es el que me fortalece. Que venga la crisis que venga, Dios es mi fuerza. Amén. Dios es tu fuerza. Está conmigo Dios y escucho su voz. No tengo por qué tener temor del futuro. En el futuro está Dios esperándote. Amén. Cuando escuchamos a Dios diciéndonos, tenés que quemar todo lo humano y fallado que hay en vos, como pasó con Ezequiel, unos versículos antes en el capítulo 1, y actuamos consecuentemente, es porque hemos madurado espiritualmente. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, yo escuché a Dios y no hacer consecuentemente. Porque eso es una falacia, es una mentira. La persona que escuchaba a Dios, habiendo sido procesada por Dios, como pasó con Ezequiel en el capítulo 1, tiene la disposición a obedecer.
Por eso Ezequiel vino a mí palabra de Jehová diciendo, y acto seguido, ahora lo vamos a ver, ¿sabe qué hacía Ezequiel? Conforme a lo que había escuchado de Dios, así se movía después. Cuando alguien dice Dios me está diciendo esto y lo hace, es porque esa persona está madurando espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque se está haciendo cargo de la palabra. Vino a mí palabra de Dios diciendo ta, ta, ta. Llega la hora, este es el tiempo en que nos tenemos que hacer cargo de lo que Dios nos está hablando. Vino a mí palabra de Jehová diciendo esto. Porque si no, no podrá haber jamás madurez espiritual en nuestra vida. La primera señal de madurez espiritual en nuestra vida es la que indica que hemos aprendido a oír la voz de Dios y luego actuamos consecuentemente. Es mentira que vos como hijo de Dios, que yo como hijo de Dios, podemos escuchar a Dios hablándonos y después hacer lo que se nos antoja. Eso es mentira. Hay una incoherencia muy grande ahí. Si Dios te está diciendo, tenés que orar, ¿qué tenés que hacer después de escuchar la voz de Dios? Orar. Tan simple como eso. Si Dios te está diciendo, tenés que apartarte de esto porque no te conviene, ¿qué tenés que hacer después de escucharlo? Apartarte, sin mediar palabra alguna. Es tan simple esto. Y tan difícil a la vez. Pero ¿sabés por qué es difícil? Porque nosotros estamos llenos de argumentos humanos. Ahora te voy a mostrar bíblicamente hombres que tuvieron tantos argumentos y que se hubiesen perdido la posibilidad de hacer algo grande para Dios y de ver algo grande de parte de Dios para sus vidas, porque los argumentos los tenían ahí. Ahora, si vos y yo estamos indicando o queremos mostrar madurez, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando la palabra es para nosotros. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, esto es lo que tenés que hacer. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes sabe lo que Dios en este tiempo le está pidiendo que haga. ¿Sí o no? Ahí va a estar la madurez en hacerlo o no. Te va a costar la vida. Pero cada día tenés que ir delante de Dios como iba Ezequiel y permitir que ese fuego envolvente del que estamos hablando hace 2 semanas atrás queme todo lo que sea humano, fallado y caído. No le sirve a Dios. Ninguno de nosotros va a poder agradar a Dios jamás desde ese lugar. Adán nunca va a poder agradar a Dios. Por eso tuvo que venir Cristo para darle fin a Adán y que a partir de la cruz Cristo sea lo más relevante. Amén. Nadie madura, nadie crece espiritualmente mientras no reconoce la voz de Dios para su vida. Por eso hemos tomado malas decisiones muchas veces. Porque no hemos aprendido a distinguir la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios hablándonos y la tomamos para nuestra vida, las cosas cambian. Jonás fue un hombre que escuchó la voz de Dios, pero no obedeció la voz de Dios. Por ejemplo, él tenía muchos prejuicios y Dios tuvo que procesarlo para que esos prejuicios fuesen desterrados de su vida y finalmente él pudiera cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. No te resistas. No nos resistamos. Es lo peor que podemos hacer, resistirnos a lo que Dios quiere hacer. Porque cuando vos y yo nos resistimos a lo que Dios quiere hacer por las buenas, Dios también tiene un plan para las malas. El profeta Ezequiel arranca el libro en el capítulo 1, versículo 3, ahí nomás, él comienza diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Capítulo 1, versículo 3. Dice así, vino a mí palabra de Jehová. Fíjense,
Ahí nomás arrancó el libro y ya este hombre sabía que Dios le estaba hablando. Obviamente ya era profeta. Ya había pasado esos 5 años de espera que tuvo que esperar, valga la redundancia, para ser ordenado como profeta. ¿Sí? Recuerden que llegó a los 25 años y tuvo que esperar hasta los 30, porque Números capítulo 4, versículo 3 dice que los sacerdotes no podían ejercer antes de los 30 años. Era ley. Entonces Ezequiel tuvo que esperar hasta los 30 años. También tuvo que esperarlo Jesús hasta los 30 años. ¿Sí? Ezequiel aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprendió, se fue entrenando y él pudo reconocer a lo largo de este libro que lleva su nombre la voz de Dios. Jamás vamos a madurar espiritualmente si no aprendemos a oír la voz de Dios. La voz de Dios muchas veces no viene a decirte, mirá que te voy a bendecir. La voz de Dios muchas veces viene a decirte, si no te arrepentís, guarda. Por eso el evangelio que se ha predicado estos últimos años ha sido una falacia. Porque casi que le hemos pedido, por favor, a la gente, vení, por favor, arrepentite. Yo no veo nunca a Juan el Bautista, ni a ninguno de los profetas, ni al propio Jesús predicando semejante cosa. El evangelio, el mensaje del evangelio es el de arrepentir. O vas a terminar muriéndote. Arrepentirte. No es venir si tenés ganas, si en una de esas. No. O te arrepentís. O la cosa termina mal. Nunca fue el mensaje de Jesús, vengan que yo los voy a abrazar y los voy a contener y les voy a hacer mimito y sana, colita de rana y qué sé yo. No. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Amén. Cuidado con el mensaje que damos hacia afuera. Cuidado. Es fundamental que podamos aprender a oír la voz de Dios para crecer, para tomar buenas decisiones, porque la voz de Dios te instruye y te da dirección. La voz de Dios te dice, anda por acá no. Cuando no escuchamos la voz de Dios, hacemos a la inversa, vamos por acá y omitimos este camino. La voz de Dios te dice qué es lo que tenés que hacer. Ezequiel comprendió que su llamado y su éxito en el ministerio o en lo que hiciera estaría directamente vinculado a cuánto él pudiera oír a Dios. La mayoría de las veces en las que hemos metido la pata es porque no hemos escuchado la voz de Dios. O, lo que es peor, hemos oído la voz de Dios, pero la hemos silenciado. ¿Sabés que estoy en mis devocionales estudiando este libro? Lo estoy estudiando, leyendo. Y me atraparon una serie de declaraciones de este profeta que de no mediar otra cosa las vamos a seguir estudiando en las próximas semanas. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que cuando Dios lo llama, después de haberlo procesado, no antes, después, le dice, Ezequiel, yo te voy a mandar a un lugar, te voy a mandar a ministrar a un pueblo que es rebelde. No te van a escuchar, Ezequiel. Yo hubiese sido Ezequiel, yo vuelvo el proceso para atrás y digo, no, entonces déjame así porque los mato a todos. Dios lo procesa, quema el orgullo, quema la humanidad en Ezequiel. Después de eso, viene Dios y le dice, mirá que te voy a mandar a un pueblo que es rebelde. No te van a escuchar, porque en realidad no me quieren escuchar a mí. Yo me preguntaba mientras leía esto, digo, ¿habrá cambiado algo en la realidad hoy? ¿En la actualidad? ¿O será que Dios sigue repitiendo los modelos? Ahora, eso va a depender de cuánto vos y yo nos hagamos cargo de lo que estamos escuchando. Porque si no, puede ser que seamos parte de un pueblo semejante. Rebelde, no quieren escucharme. Les estoy hablando, pero no me quieren escuchar a mí. A ese pueblo te envío yo. Ahora, solamente puede
permanecer una persona que ha sido tratada por Dios, que ha sido quemado su orgullo, su ego, su yo, que ha sido quemada su humanidad fallada y caída. Amén. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sabés por qué muchas veces nos cuesta permanecer? Porque nuestra humanidad fallada, caída, todavía no ha sido consumida por el fuego envolvente de Dios. Por eso nos cuesta permanecer. Por eso. Porque yo no sé cuántos de nosotros hubiésemos aguantado un proceso como el de Ezequiel y que Dios venga y te diga, mirá que yo te voy a mandar a la gente que no te va a dar ni 5 bolillas, traducido a la versión Diego habla hoy, diría así. No te van a escuchar. Vas a hablar y vas a hablar y vas a hablar y vas a hablar y uno va a estar pensando en esto, en lo otro. No te van a escuchar, Ezequiel. No te van a escuchar. Yo hubiese sido Ezequiel, igual planto bandera y digo, no, entonces no voy. Sino, ¿para qué voy a perder tiempo? ¿Para qué? Encima era casado. Me quedo con mi señora, acá nos damos unos besos y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Para qué voy a perder tiempo allá? ¿Para qué? Si no me van a escuchar, vos mismo me lo estás diciendo. Y vos sabés porque vos sos Dios. ¿Para qué? Ahora, es tremendo todo lo que Dios hace cuando hay una persona que se impone y se permite ser tratada por Dios. Porque la fidelidad tuya, la fidelidad mía, no está en lo que el otro haga. Eso es responsabilidad del otro. Mi fidelidad, Dios me va a catalogar o no de fiel a mí si yo cumplí con lo que Él me pidió que haga. ¿Sabes que Jeremías en un momento empieza a dudar de Dios? ¿Sabes por qué? Porque empieza a vivir de lo que el pueblo le propone. Entonces entró en tal desánimo, estaba tan mal este hombre que llega a dudar de Dios y le dice, ¿serás como algo ilusorio para mí, Dios? ¿No será que yo creí en algo que en realidad es una ilusión? Tiene que estar muy mal para llegar a pensar eso, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros no pensamos así, pero pensamos otras cosas. Muchos de nosotros capaz que nunca diríamos, Dios es como una ilusión para mí. Pero ¿cuántas veces has pensado cosas respecto de Dios? Parecidas a las de Jeremías. Entonces Dios vuelve y le dice a Jeremías, Jeremías, te voy a quemar tus argumentos humanos. Vení, convertite. Y era un profeta. Y Dios viene y le dice, convertite. Argumentos humanos que no permiten que Dios obre en nuestra vida. A veces nuestros argumentos humanos, nuestras opiniones, pensamientos son más valiosas que lo que Dios está diciendo y eso se transforma en un ídolo. Cuando tu pensamiento, cuando tu manera de ver las cosas, cuando tu argumento es más importante que lo que Dios está diciendo, lo estás transformando en un ídolo que se interpone entre vos y Dios, Dios y vos. Eso es idolatría, dice 1 Samuel. Eso es idolatría. La obstinación es idolatría, es permanecer en un punto de vista sin modificarlo, aun cuando es Dios el que te está hablando. Eso es idolatría. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar claramente la voz de Dios. El profeta de Dios en la antigüedad no era aquel que hablaba lo que a él le parecía. Todas las declaraciones de los profetas en el Antiguo Testamento comenzaban con una declaración. Así dice Jehová. No es la palabra de un profeta. Es así dice Jehová. Así dice Dios. Y nunca ellos hablaban por su propia cuenta. Esa es la tarea que todo líder espiritual debiera considerar como más importante. La tarea del pastor, la tarea de un buen líder espiritual es escuchar lo que Dios dice para después replicarlo al pueblo, aunque el pueblo no quiere escucharlo. Porque hay mensajes que son más seductores que otros. No es lo mismo que yo venga y les hable, y lo tengo claro, lo asumo y
mi tarea es enseñar y predicar todo el consejo de Dios, de tapa a tapa. Ahora, yo entiendo y sé que es mucho más seductor cuando hablamos de metas, de proyectos, de sueños, de conquistar la luna y esto y aquello, que si hablamos de santidad. Mejor hablemos de las metas, de los sueños, de los proyectos, conquistar esto, el mundo. Yo lo sé, y cuando tengo un mensaje semejante, es cuando tengo que redoblar, siento que tengo que redoblar mi escudería. Lo sé, lo entiendo, es parte de la tarea. Ahora, una vez que yo entregué el mensaje, ahora lo vamos a ver en Ezequiel también, yo puedo decir exactamente lo mismo que dijo Ezequiel unos capítulos más adelante. Entonces Dios no podrá decir, fuiste infiel. No, Señor. No, Señor. En escuchar lo que Dios decía y transmitirlo fielmente estaba el secreto de todo lo que luego iba a ocurrir con esa gente, con ese pueblo. Si no escuchamos atentamente la voz de Dios viviendo en nuestra vida, nunca vamos a poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios está demandando de nuestra vida, y mucho menos vamos a poder alertar a otros lo que Dios está esperando de ellos. ¿Cómo le vas a decir al vecino qué es lo que Dios está hablando por este tiempo si vos no podés escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a poder hablarle a tu compañero de trabajo y decirle, mirá que se vienen tiempos difíciles si vos no estás escuchando lo que Dios está hablando? Ezequiel pudo reconocer la voz de Dios en por lo menos 50 veces. Y aunque tuvo crisis, aunque tuvo dificultades, en un momento determinado Dios lo posiciona frente a un valle de huesos secos, un cementerio. Ezequiel capítulo 37. Y yo hubiese sido Ezequiel y sigo discutiendo con Dios y le digo, Dios, yo no me preparé para que me trajeras a un cementerio. Yo me preparé para otra cosa. Pero se trata de lo que Dios diga, no de lo que vos digas. Y cuando Dios quiere matar tus argumentos humanos, tus opiniones, te trata como Él quiere, no como vos querés. A veces lo que más pretendemos de Dios es lo que menos necesitamos de Dios. Por eso Dios dice, no te voy a dar eso, te voy a dar esto. No te voy a poner frente a personas vivas, vivitas y coleando para que les hables. Te voy a llevar a un cementerio, un valle de huesos secos. No te voy a poner frente a gente que te va a escuchar y va a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Te voy a poner frente a gente que no quiere escuchar. Son los tratos de Dios. Por eso digo que los tratos de Dios duelen. Duelen al orgullo. Le duelen al ego, le duelen al yo. ¿Cómo Dios me va a tratar así? Es Dios. Es Dios. Cuando Dios quiere tratarte, por eso digo, es mejor decirle, Señor, no entiendo mucho, pero acá estoy. Desarmame, haz lo que quieras, pero acá estoy. Y no que Dios, por las malas decisiones mías, termine obrando de igual manera. Porque lo que puede llevarnos un par de días, nos puede llevar años. Por no obedecer la voz de Dios. Israel, lo que le demandaba apenas un par de semanas, una travesía que le llevaba semanas, Dios hizo que muriera, no Dios, sino el pecado, la desobediencia, hizo que muriera toda una generación en el desierto. Por la desobediencia de un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Ezequiel, en medio de la crisis, del problema, escuchó la voz de Dios. Salió de ellas renovado, fortalecido por causa de la palabra que previamente había recibido y de la experiencia que había vivido. Cuando Dios da una palabra en nuestra vida, detrás de esa palabra viene algo que Dios quiere hacer. Cuando Dios da una palabra, vuelvo a repetir esto, cuando Dios trae una palabra, detrás de la palabra
dar, hay una experiencia a desarrollar y una bendición a recibir. Detrás de la palabra viene acompañada la experiencia. Y cuando ponemos en práctica la palabra, hay una bendición que se recibe. Eso es lo que enseñamos. Por eso, vuelvo a repetirte lo que te dije al comienzo. La fe no es teoría. Si fuera teoría, te mando esto por WhatsApp, léelo en casa y que Dios te ayude. La fe es praxis, práctica. Ahora, Ezequiel, en el capítulo 1, había visto una nube. ¿Se acuerdan lo que era la nube? ¿Qué era la nube? Dios mismo fue dando. Dios mismo, exactamente, Jesús. La nube que ve Ezequiel es cobertura, estaba sobre él y es Cristo. Era una garantía de que la presencia de Dios iba a estar donde él fuera. Ahora, segunda cosa que quiero enseñarte, que es importante, que vos y yo entendamos, es que Dios ató a la voz del profeta la prosperidad de su pueblo. Dios ató a la voz profética la prosperidad de su pueblo. Vamos a 2 de Crónicas 20:20. Cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de plata. La prosperidad para mí es integral. Es que en todo lo que vos hagas te vaya bien. ¿Sí? 2 de Crónicas 20:20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat era un rey que en ese momento estaba a cargo del pueblo, políticamente hablando. Y en ese momento él tiene una revelación, algo que viene de parte de Dios, y él le dice: crean en Dios y estaréis seguros. Pero crean a sus profetas y serán prosperados. Ahora, ellos no estaban acá en un culto, en el momento de la ofrenda, y viste que muchas veces se te habla de cuando llega el tiempo de la ofrenda, y dice: bueno, hermano, y te toma una pantomima que es inútil, innecesaria, porque el que entendió lo que tiene que hacer, punto. No tenés que estar rascando la olla y a ver si los hermanos, no, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios ata la prosperidad de su pueblo a cuantos ellos escuchen la voz de su líder espiritual, que a su vez debiera haber escuchado a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de prosperidad, significa que te vaya bien en tu familia, que las cosas estén bien en tu hogar. Y después, si te va bien en todo lo demás, buenísimo. Porque la prosperidad para mí es integral. Porque conozco gente que tiene el bolsillo lleno, pero está mal en su casa. Y conozco gente que no tiene un mango y está re bien en el hogar. La prosperidad es integral, es atravesada integralmente a toda tu vida. Entonces, este rey les dice: muchachos, crean en Dios para estar seguros, pero también crean a la voz de los profetas para que les vaya bien. Porque la persona que te ama te va a corregir. La persona que no te ama, yo dudo mucho cuando todo es franelita, franelita, franelita. ¡Ay, cosita linda! Ese poner en la firma que en el momento en que más lo necesites no va a estar. Entonces, cuando alguien te corrige y te dice las cosas como son, está ayudándote a prosperar en tu vida. Y no estamos hablando de plata, fíjense. Porque un consejo, una palabra a tiempo, aunque a vos te duele el alma, te puede salvar la vida. Un buen consejo, lo decía el jueves, buenos consejos, buenos consejeros traen buenos resultados. Un buen consejo a tiempo te puede salvar la vida. ¿Sí o no? Entonces tenemos que recibirlo también.
la corrección, como señal de amor. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Si vos crees en Dios, está genial. Pero Dios usa a tus líderes espirituales muchas veces para corregirte y decirte, esto no te conviene. Esto no va por acá. Porque vos podés saber mucho de lo que tiene que ver con tu ámbito, donde vos te desenvolvés. Pero para eso Dios te pone líderes espirituales que son expertos, tienen pericia, porque fueron entrenados para eso, para conducirte las cosas espirituales. Lo natural puede decirte una cosa. ¿Qué dice lo sobrenatural? Eso es lo que importa. Y a veces decimos cosas tales, pero ¿por qué me dice eso a mí? Si yo no estás quemando tu orgullo, tu ego, tu yo. Cuando vos querés corregir a alguien, ahí se pone de manifiesto si verdaderamente la persona ha muerto a su yo, a su ego, a su orgullo. Cuando la persona reacciona, entonces significa que todavía no ha sido quemada su humanidad fallada, caída. Porque lo más lógico debiera ser, sí, ¿qué tenés para decir? Y no, bendecime si podés, a ver. ¿Qué tenés para decir? Guarda con cómo reaccionamos, porque eso habla de nuestra madurez. ¿Amén? Dios ató la prosperidad de esa manera. Dios ató la prosperidad de esa manera. Y Dios quiere que prosperemos integralmente. Eso lo he dicho muchas veces. Dios no quiere que vos prosperes en un área de tu vida. La prosperidad es integral. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. La prosperidad de este pueblo estaba ligada a que Ezequiel escuchara primero a Dios y luego comunicara efectivamente el mensaje de Dios para esa gente. Pero había un problema, ¿sabes cuál era? Ezequiel escuchaba a Dios, reconocía la voz de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, pero después los receptores finales de ese mensaje no querían escuchar a Dios. ¿Sabes cómo le iba a ese pueblo? Cada vez más abajo. Porque no querían escuchar a Dios. Vamos al capítulo 37 de Ezequiel. Vamos a leer del 1 al 7. Ezequiel 37, del 1 al 7 dice: la mano de Jehová. ¿La mano de quién? De Jehová. Sigan esta secuencia porque es fantástica. La mano de Jehová vino sobre mí. Imagínatelo a Ezequiel así como estoy yo, como estás vos, y la mano de Dios está sobre él. Dice, vino sobre mí. ¿Y qué pasó? Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me llevó en el espíritu de Jehová, como que lo tomó de la mano, y lo llevó en el espíritu, dice, de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno. ¿Cómo estaba? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, ¿qué pasó? Y me dijo, Ezequiel se hace cargo de la palabra, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo. Está bien que no había nadie, otra persona ahí, ¿no? Pero Ezequiel vuelve a reconocer, me dijo a mí. Entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros ¿qué? Carne.
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 que dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. No dije lo que a mí me parecía. Primero vino palabra de Jehová a mí diciendo: decí esto, Ezequiel, a estos huesos. Ezequiel escuchó, recepcionó el mensaje de Dios. Y una vez que Dios terminó de hablar, Ezequiel dice: profeticé pues como me fue mandado. Fíjate la conexión de la que te hablaba recién. Nunca vamos a poder hablar lo que Dios habla si no escuchamos claramente a Dios. Por eso tenemos dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablar lo que Dios habla, porque no estamos escuchando a Dios. Dios viene y te dice: habla bendición, y nosotros hablamos en la iglesia bendición, está todo bien, gloria a Dios, amén, aleluya, pero en la semana hablamos que está todo mal, que las cosas no van a suceder, que nada va a cambiar. Entonces Dios dice: este no entendió el mensaje que le di el domingo. Este no está profetizando como le fue mandado. Este está hablando otra cosa. Entonces, en medio de un escenario donde no hay vida, como en este valle, en medio de un escenario donde nada sucede, es muy probable que siga ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Nada. Porque no estás profetizando como yo te dije que hicieras. ¿Se va entendiendo? Vos y yo tenemos que convertirnos en profetas contemporáneos. ¿Qué es profetizar? Profetizar es profe, es adelantarse a declarar en fe lo que Dios anunció que va a suceder. Eso es profetizar. No tenés que tener el título, soy profeta. No. No, es simplemente declarar lo que Dios dijo que va a suceder. Dios dijo que Él me va a bendecir. Amén, gloria a Dios, Señor, vos me vas a bendecir. ¿Y qué va a hacer Dios? Si eso lo dijo Él, cuando Dios promete, se compromete. Y si Dios se compromete, Dios cumple. Hablar lo que Dios te dijo que tenés que hablar. Hablar. Hay crisis. Ezequiel estaba en un escenario crítico. Estaba cautivo en Babilonia. Su familia, su esposa estaba al lado. Probablemente habría otros conocidos, otros familiares. Ahora Dios lo agarra y lo deposita frente a un cementerio y le dice: hablarle a estos huesos. Señor, ¿cómo? Sí, hablarle a estos huesos. Lo primero que Dios le pregunta es: ¿vivirán estos huesos? Qué complicado, ¿no? ¿Va a cambiar la cosa en Argentina? No sé. Esperemos que sí, pero no sé. ¿Sabes qué le dice Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. No necesitamos tener respuestas para todo, pero sí tenemos que saber que Dios sí tiene respuestas para todo. Señor, yo no lo sé. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero vos lo sabés. Vos sos el que me da las fuerzas para continuar. Yo dependo de vos. Amén. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Lo que decíamos la semana pasada: cuando no puedas más, Dios viene con las fuerzas del búfalo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y cuando siento que estoy volando, planeando bajito, Dios viene y dice: levantarás alas como las águilas. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Y entonces eso empieza a hacer que mi vida se posicione de otra manera. ¿Amén? Amén. Por eso es importante que aprendamos a escuchar a Dios. Porque cuando no escuchamos a Dios, hablamos lo que Dios no está pidiendo que hablemos. Hablamos mal. Y entonces, si vos no escuchás bien a Dios, vas a hablar mal. Y si no hablas lo que Dios habla, el milagro nunca va a ocurrir. Porque
que esos huesos volvieran a ser seres humanos, dependía de cómo Ezequiel escuchara a Dios y cómo luego él hablara. Eran huesos, no había vida, no había nada, y estaba todo así, vacío. No se escuchaba un grito. Pero él escuchó a Dios, vino a mí palabra de Jehová y me dijo, Ezequiel, profetizar a estos huesos. Entonces, después que terminó Dios de hablarle a Ezequiel y que Ezequiel escuchó claramente a Dios, Ezequiel dice, profeticé como me fue mandado. ¿Sabes qué ocurrió? Versículo 7 dice, profeticé como me fue mandado. Versículo 7 y 8, mirá lo que dice. De Ezequiel 37, 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, coma. ¿Y qué pasó? ¿Y hubo qué? Yo salgo corriendo. Imagínate lo que es estar en un cementerio. No hay vida, no hay nadie, no se escucha un ruido, entonces de repente... Yo no sé lo que hace vos, yo capaz que sos más valiente que yo escucho un ruido así, salgo, olvidate. A ver, se me fue la fe, ¿no? La palabra profética quedó. Pero este dice, hubo ¿qué? Un ruido, mientras ¿qué? Mientras yo profetizaba. ¿Y después qué vino? Mamita querida. Y he aquí un temblor. Él no distinguió si eran sus piernas que chocaban entre sí, producto del wiki que le había agarrado, ¿qué? Dice, y he aquí un temblor, y los huesos que empezaron a hacer se juntaron. Imagínate la escena. Yo me la imaginaba así tipo Scooby-Doo, ¿viste? Los huesos todos desparramaban así, uno por allá, y viene el dedito chiquitito, y el huesito, el dedito chiquitito, y dice, o sea, somos dos, vamos a buscar el otro. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y dice Ezequiel, se ve que hasta ese momento no había mirado mucho. Versículo 8 dice, y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, como pasa en Argentina. Ahí yo, ¿qué pasó acá? La carne subió. Me retrotraje a nuestros días. Bueno, sigamos. Cosa del demonio. Bueno, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Sabes qué, Ezequiel? Yo acá estaba ahí entre felicitarlo, darle un abrazo, viste, de la alegría, viendo el milagro, imagínate, no había vida, ahora ya hay algo. Pero termina la declaración de Ezequiel muy triste. ¿Qué termina diciendo? Pero no había en ellos espíritu. ¿Sabes qué? A veces me hace acordar a algunos que conozco? Que en vez de celebrar los pequeños grandes avances, se quejan por lo que todavía les falta. Ay, no hay espíritu. Oh, pero no tienen vida, estás muerto todavía. Es una pila de huesos uno arriba del otro, pero de lo que era antes a lo que hoy es algo. Y algo siempre es mejor que nada. ¿Cuántas veces te ha pasado de ir a abrir la canilla y cae una triste gotita? Cada 3 días cae una gota. ¿Y cuántas veces dijiste, no hay agua? Pero Edersa, que después te pide que pagues Edersa, no, Arsa. No son primos hermanos, ¿viste? Edersa, Arsa. Y después te pide que pagues y qué sé yo cuántas cosas. Y vos te quejaste porque no tenías agua. ¿Es verdad que no había agua? Sí, no sé. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. ¿Es verdad que no había agua? Te caía una gotita cada tanto. ¿Es verdad que no había agua o había algo? Algo había. No había en cantidad, pero algo había. Acá Ezequiel me hace acordar a esa gente. Llega un escenario de crisis, no había vida, no pasaba nada, estaba todo mal. Y Dios le empieza a hablar y le dice, profetiza, habla esto. Y mientras él profetizaba, empezaron a acomodarse las cosas. Pero llega al final y se da cuenta que no hay espíritu. O sea, no hay vida. ¿Por qué no celebrás los pequeños grandes avances?
¿Por qué en lugar de quejarte por lo que te falta, por lo que te falta alcanzar, no celebrás que estás más cerca del objetivo? Porque nos han dicho que no se celebran medios títulos. ¿O no? No. ¿Cuándo se hace fiesta? Cuando te recibas. ¿Por qué no celebras que te falta menos? Que ya avanzaste. Ya no estás en el jardín, ahora estás entrando a la secundaria. Pero avanzaste, estás más cerca de graduarte, de recibirte, de irte de casa. Estás más cerca de tu objetivo. Pusiste un ladrillo, es algo, no terminaste la casa, pero empezaste. Ya estás más cerca, es un ladrillo menos. Tenemos que aprender a celebrar más y a quejarnos menos por lo que nos falta. Tenemos que aprender a celebrar más. ¿Lograste algo esta semana? Celebrar lo que lograste. Porque estás más cerca de tu objetivo. ¿Amén? Tenemos que aprender a hacer eso. Lograste algo que era importante. Muchas veces logramos cosas que son importantes. Decimos, sí, bueno, acá lo logré. Fue suerte, fue... No. Porque estoy seguro que detrás de cada logro hay esfuerzo, hay dedicación. Celebrar lo que lograste. Ezequiel, celebrar que ya no hay huesos secos, ahora hay algo que tiene forma de... Le falta un empujoncito, pero estamos más cerca del milagro. Hay milagros en nuestra vida que son graduales. Este es un ejemplo. Dios no hizo el milagro de una sola vez. ¿Lo podría haber hecho, sí o no? Sí, pero fue gradual, fue progresivo. Hay milagros en nuestra vida que son progresivos, son graduales. ¿Amén? Y Dios va trabajando en esos procesos con nuestro corazón. Pero tenemos que aprender a celebrar. ¿Está mal la cosa? Profetizar. Escuchá a Dios. ¿Qué dice Dios? Dios dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Él. Amén, declaro eso. ¿Hay crisis? Señor, ¿qué me decís vos? Declarar que todo lo podés, porque yo soy el que te fortalece. Amén. Hay crisis económicas, hay dificultades económicas, declarar que yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Yo no te voy a dejar en banda. Amén. Eso es lo que tenemos que declarar. Falta trabajo, hay que declarar, Señor, vos sos mi provisión. Vos sos la fuente de mi provisión. ¿Y sabes qué hace Dios? Abre puertas, caminos donde no lo hay. Porque así opera Dios. Pero tenemos que aprender a profetizar. Profetizar es hablar lo que Dios está hablando. No necesitas hacer un curso de profeta y profecía. No. Hablar lo que Dios está hablando. Amén. Todavía no había vida en ellos, estaban formaditos. Sin embargo, Ezequiel medio que queda ahí tristón porque todavía el milagro no se había consumado. Dios le dice profetizar a Ezequiel, profetizar, y él dice profeticé como me fue mandado. Fue obediente, pero él dice falta espíritu. O sea, falta algo, Señor. Entonces, ¿qué le dice Dios? Nuevamente, profetiza. Versículo 9. Profetiza ¿a dónde? Al espíritu. Fíjense que Dios es muy claro cuando pide las cosas. Profetizar primero los huesos. Ahora profetizar al espíritu. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, espíritu con mayúscula, o sea, ¿a quién se dirige ahí? Al espíritu de Dios, o sea, profetizarle al espíritu humano, pero pedirle al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos, el espíritu mayor que todos los espíritus, y que sople sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 10? Y profeticé como me había mandado. ¿Y qué pasó? Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Cómo era la cantidad de huesos esos? Un ejército grande en extremo. ¿Cuál es tu tarea y la mía? Ya me perdí. ¿Qué tenía que hacer? Profetizar, adelantarte a declarar lo que Dios hará mañana. ¿Cómo va a ser tu semana?
bendecida. Va a ser una semana prosperada. Va a ser una semana de puertas abiertas. Amén. Pero mañana, si no se abre ninguna, no diga falta de espíritu. No, seguí profetizando. Porque Ezequiel, cuando vio eso, vino Dios y dijo: dale, seguí hablando, cabezón, seguí, dale, decide ahora el espíritu, hablar del espíritu. Hablar del espíritu. Hablar del espíritu. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ocurrir lo que Dios dijo que tenía que ocurrir. Amén. Pero para eso hay que quemar el ego, el orgullo, las voces que distraen. Los milagros no ocurren para gente que no espera nada. Los milagros ocurren cuando hay gente que está esperando algo grande de parte de Dios. ¿Sí? Profetizar no es decir algo, no es rellenar espacios. No es decir lo que al profeta se le antoja. Es decir lo mismo que Dios dijo, sin omitir punto ni coma. No le agregues. No le añadas. Dios no necesita que le agreguemos algo. Dios viene y te dice blanco, negro, negro, blanco. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Blanco, negro? Negro, blanco. No le añadas. Blanco, negro, punto, guión. No. Blanco, negro, negro, blanco. Y eso va a suceder. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Termino con esto. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Lucas capítulo 5, del 4 al 6, dice: cuando terminó de hablar, ¿quién? ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, lo que Dios diga, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿A quién le habla Jesús? Presten atención. 5 minutos. ¿A quién le habla Jesús? A Simón. No le habla a Pedro. Simón Pedro era la misma persona en esencia, pero espiritualmente eran dos personas distintas. Jesús le habla al Simón lleno de argumentos, de opiniones humanas. Simón estaba frustrado porque había estado trabajando toda la noche y no pescó absolutamente nada. Y viene Jesús y le dice: Simón, mete la barca adentro, nuevamente. ¿Qué le dice Simón? Señor, trabajamos toda la noche. No es que estuvimos haciendo la plancha, no, trabajamos toda la noche y no sacamos nada. Ese es el Simón, muy parecido a vos y a mí, que muchas veces cuando Dios viene y nos dice: haz esto, tenemos tantos argumentos y tantas opiniones que queremos frenar a Dios, queremos convencerlo de que lo que estamos diciendo es lógico. Señor, trabajamos toda la noche, o sea, no me vengas a decir que si meto la red más allá ahora puede suceder algo. Porque lo venimos haciendo, no es que estamos esperando, no. Esos son los argumentos que tenemos que quemar, que tenemos que consumir delante de Dios. Porque este año, si queremos ver la mano de Dios abundante, de esta manera, tenemos que quemar los argumentos y opiniones humanas. No le sirven a Dios tus y mis argumentos. Entonces, Simón estaba frustrado porque el negocio iba a pique, él era pescador. Se iba a fundir la empresa, iba a tener que empezar a desprenderse de las embarcaciones y no iba a poder contratar gente, ¿no? Pensarlo de esa manera. No lo mires como la historieta, y bueno, venía y pescaba el pescadito y sacaba. No, miralo como lo que era el tipo, era un empresario de la época. Su familia ese día había que ver qué iba a suceder, si tendría algo en la mesa, porque ellos vivían de eso. Entonces viene Jesús, ya sabiendo, porque Jesús todo lo sabe, como dijo Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Entonces viene Jesús y le dice: muchachos, metan la barca más adentro y tiren la red nuevamente.
Entonces, ¿qué sucede? Que a Pedro se le revela la palabra. A Simón no. Por eso acá hay dos personas obrando. Jesús confronta a Simón con sus argumentos y es Pedro el que dice más, en tu palabra yo voy a echar la red. Ahí pasó algo en la mente y el corazón, en el alma, en el espíritu de este hombre, que se dio cuenta, hay algo especial. Lo que Dios dice no es igual a lo que dicen los hombres. En tu palabra, no en la palabra de mi compañero, ni en la palabra de mi patrón, ni en lo que dice aquel. En tu palabra, más en tu palabra voy a echar la red nuevamente. Lo que Dios diga es lo que va a suceder en tu vida. No lo que diga el hombre, no lo que diga la gente, lo que Dios diga. Eso es lo que tenemos que convencernos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se mete más adentro con sus compañeros y vuelven a tirar la red. Siempre hay lugar para un intento más. Siempre tiene que haber en nuestra vida un espacio para un intento más. Entonces Pedro y Simón, ¿qué hace? Tira la red y ¿qué ocurre? Dice que la red se rompía tanto que tuvieron que llamar, dice otro de los relatos paralelos, a las embarcaciones que estaban alrededor para que los ayuden. Porque lo que Dios diga, así va a ser. En tu vida y en la mía, lo que Dios diga, así va a ser. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga quien quiera que hable. Lo que Dios diga, así va a suceder. Dios es exagerado. Dios es exagerado. Dios es exagerado. ¿Por qué? Porque quizás le hubiese bastado con un poquitito para pasar el día, pero Dios quiso abundantemente, bendijo su trabajo ese día. Pero Dios agarró y le dijo, no solamente voy a bendecirlo a él, sino que voy a bendecir a los demás a través de él. Cuando Dios te da abundantemente es para que bendigas a otros, no te lo guardes, no te lo comas todo. Compartí, aprendamos a compartir, porque cuando Dios te da abundantemente es para que vos repartas a 7 y a 1 a 8, dice Salomón. Repartí. Entonces Dios, que es exageradamente grande, que es exagerado en todas las cosas, ¿sabes qué va a hacer? Va a añadir más. Va a añadir más. Va a añadir más. Bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Estás listo para hablar lo que Dios diga? ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Vas a hablar lo que Dios diga este año? Amén. Porque ahí se va a producir el milagro. El milagro no se produce por hablar lo que a nosotros nos parece. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Amén. Eso es el efecto de una palabra de Dios en nuestra vida. Será prosperada en todo aquello por lo cual Él la ha enviado. Nos ponemos de pie, por favor.